Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires. Atención, muy pronto estaremos en Córdoba, luego en Luján, en Montevideo, en un montón de lugares. Todas las fechas están en el Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial. También digamos que ya están en venta en el Teatro Liceo las entradas para ver a Luis Piedrahíta en junio. Sí. Falta muchísimo, pero bueno. Hablaremos esta noche de algo que ocurrió hace siglos en el Hotel Dieu de París. Esto lo contó Rabelais. Digamos que Rabelais fue un sacerdote, médico y sobre todo un escritor impresionante que vivió hasta mediados del siglo XVI. Hay que leer alguna vez en la vida El Gargantúa y Pantagruel, que es su obra más conocida. Rabelais pertenecía a una familia francesa bastante aristocrática. Y en aquellos años una de las formas de lograr ser una persona culta era pertenecer al clero. Rabelais comenzó siendo monje franciscano, estudió medicina dentro de esas mismas instituciones clericales y a los 30 años dejó los hábitos y comenzó a ejercer como médico. La historia que vamos a contar sobre el Hotel Dieu la rescató él. Fue médico del lugar, porque Hotel Dieu es un hospital. En francés significa residencia de Dios. Es un hospital de fundación antiquísima, que existe todavía en algunas ciudades de Francia. En esos lugares se recibía a los huérfanos, a los indigentes, a los peregrinos, y lo administraba la Iglesia. Estas instituciones de caridad se volvieron insuficientes allá en tiempos de Luis XIV, de manera que por un edicto Luis ordenó la creación de un hospital en cada pueblo y ciudad para pobres, enfermos, huérfanos, qué sé yo. Bueno, volvamos a nuestra historia. Hotel de Dieu, indigentes, enfermos, qué sé yo. 1537, el hospital estaba lleno de sifilíticos, leprosos, heridos de guerra, mendigos. El promedio de internados era de unos 150 personas. Los supervisores de la institución eran los 12 cónsules de la ciudad de París. Todos los domingos, varios de ellos se reunían en el Hotel Dieu para hablar con el personal, revisar las cuentas, ver quién se moría, si se incorporaba algún otro, un nuevo enfermo. El personal médico lo formaban un médico general, era el doctor Tollet en aquel entonces, y un cirujano, Jean Yvan, y visitaban a los pacientes 2 veces por día. Muy bien, la administración cotidiana estaba en manos de un procurador, 2 sacerdotes. Había también un escribiente, un panadero, un modisto, una partera, varios sirvientes, un portero, 16 monjas, 2 madres superioras. Las madres tenían responsabilidades administrativas, llevaban los inventarios. Cuando se moría alguno, debían vender las pertenencias del paciente finado y entregar el producto de la venta al hospital. Algunos mercaderes y notarios de la cofradía de la Santa Cruz ayudaban a mantener el lugar, y un cementerio que había también, a cambio del privilegio de ser enterrados allí cuando fuera necesario, es decir, cuando se murieran. Bueno, hasta las procesiones de la ciudad se detenían en el Hotel Dieu, dada la característica trascendente y piadosa de aquel lugar. Hasta aquí llegó el comienzo de la charla. Y ahora viene lo que les quería contar. Durante el siglo XV, la prostitución en Lyon había florecido en habitaciones particulares y en casas de baño. En los primeros decenios del siglo XVI se hicieron esfuerzos para limitar la prostitución y se ordenó a las mujeres que no salieran de los burdeles y que llevaran una cinta para distinguirse.
Empezó como una fuerte represión a la prostitución. Los predicadores salieron, qué sé yo, y obligaban a que las muchachas se arrepintieran. Finalmente se ordenó el cierre de todos los burdeles y casas de baño. Chao. Aquella disposición tremenda hizo que las prostitutas se dispersaran por la ciudad y un número importante de muchachas tomaron la propuesta del arrepentimiento. ¿Veo cómo es esto? Si no se puede, es mejor arrepentirse. ¿Y dónde fueron a arrepentirse? Ingresaron en el Hotel 10 como una comunidad de filles repentiers. Se convirtieron en hermanas arrepentidas y se dedicaron a las tareas de cuidar a los pobres y a los enfermos. Tuvieron que abandonar la prostitución medio de prepo y empezaron a trabajar en el Hotel 10. Madre Couronne y Madre Hilaire fueron nombradas para gobernar a estas hermanas de procedencia diversa. Estas dos mujeres habían llegado del convento de jóvenes arrepentidas de París a Lyon. Sus nombres, Madre Corona y Madre Alegre, traducidos, eran el tipo de apodo que recibían en el burdel y que más o menos lo empezaron a sostener en el hospital. Así, entonces, a partir de predicar el arrepentimiento en el Hotel 10, empezaron a pasar algunas cosas extrañas. El primer indicio apareció cuando el sacerdote principal del hospital fue encarcelado y multado por haber dejado embarazada a una de las muchachas. Poco más tarde, los cónsules de la ciudad se enteraron de que los vagabundos se trepaban por los muros para visitar a las hermanas. Tuvieron que hacer los muros más altos y poner guardianes. Y en algún caso debieron atender a los que trepaban porque se caían y se lastimaban. Llegaron quejas a las autoridades porque algunos sacerdotes denunciaron que las muchachas del Hotel 10 empezaron a cobrar para cantar un salve en la capilla todos los domingos. De varias regiones llegaban hombres que se hacían pasar por parientes. 2 veces a la semana un joven llamado George llegaba para ver a Hilaire. Ella decía que era su hermano, aunque resultaba difícil creerle. El tipo era italiano y no sabía una palabra de francés. Dice el cronista, Hilaire y su hermano se atiborraban de tartas y pastas. Luego se retiraban al cuarto de ella y corrían las cortinas. Y no eran rezos los que se oían, aunque eventualmente lanzaban alguna palabra que involucraba a Dios. Con el tiempo aparecieron otros muchos supuestos hermanos en el Hotel 10. Dice la crónica que todas las arrepentidas parecían tener hermanos que las extrañaban mucho. Algunos de estos hombres llegaban enmascarados. Bueno. Algunos sacerdotes empezaron a aceptar la nueva realidad del Hotel 10 y traían músicos y había baile. Los mendigos saltaban de contento. A finales de 1541 se ordenó a las madres y a las hermanas que no recibieran a personas en el hospital, a menos que estuvieran gravemente enfermas. O sea, nada de hermanos. Acá en este hospital solamente enfermos. La medida no sirvió. Más visitas. Empezaron a aparecer enfermos. Dice el cronista. Llegaron falsos tullidos, hombres con vendajes puestos sobre la más radiante salud. Otros intentaban convencer al portero y a los guardias de que estaban muy mal y representaban desmayos y graves dolores. La malversación del Hotel 10 terminó de consolidarse cuando aquellos porteros y guardias impidieron la entrada de algunos verdaderos enfermos porque creían adivinar la lascivia en lugar de la fiebre. Claro. Bueno, como no convenía hacer mucho lío, los resultados de una investigación arrojaron el resultado de que se habían producido actos disolutos y deshonestos. Bien, las madres y las hermanas fueron expulsadas, pero se hizo de modo que no hubiera escándalo. Fue durante la noche y se las trasladó a todas de Lyon a París. Cuentan que durante algún tiempo muchos pacientes se acercaban al Hotel 10 y
cuando comprobaban que las circunstancias habían cambiado, se retiraban mejorando rápidamente su salud. Allá por 1545 el Hotel Dieu había vuelto a su normalidad. Volvieron las procesiones que se detenían en la puerta, los inventarios de la ropa de los muertos, los quejidos de los leprosos y los mendigos volvieron a pedir pan en vez de amor. Es muy posible, dicen los que saben, que cuando Rabelais escribió La Abadía de Thélème, que es un capítulo, se haya basado en lo que sucedió en el Hotel Dieu, ¿no? La Abadía de Thélème era un territorio utópico en el cual hombres y mujeres vivían en el amor libre, entre juegos y lecturas, higiene perfecta y sobre todo risas. A Thélème no podían entrar los hipócritas, los tramposos, ni los corruptos, ni los beatos, ni los retrógrados, ni los ampulosos, ni los papanatas y aguafiestas. La única regla de la abadía de Thélème era haz lo que quieras. Haz lo que quieras. Esta idea la tomó mucho más tarde aquel que, según un juez, era el hombre más malo del mundo, Aleister Crowley, que era un mago inglés que fundó una religión llamada Telema, precisamente, cuyo lema principal era este: haz lo que quieras. Rabelais fue perseguido por aquellos cristianos que tenían terminantemente prohibido acceder a su abadía, los de la lista que hemos nombrado, ¿no? Muchos decían que era el baluarte del ateísmo erudito. Bueno, aunque cuando le faltaba poco para morir, se dedicó otra vez a la religión, pero esa es otra historia. Hay que leer Gargantúa y Pantagruel, aunque sea un rato, ¿eh? Es un conjunto de 5 novelas, ahora vienen 2 libros, ¿no?, escritas en el siglo XVI, la historia de 2 gigantes, Gargantúa y su hijo Pantagruel. Lo censuraron mucho, la censura de la Sorbona, ¿no? Publicó incluso él el libro en su tiempo con un anagrama de su nombre, Alcofribas Nacier, que es un anagrama de François Rabelais. Odiaba a Rabelais a la Sorbona. En un capítulo que se llama La educación de Gargantúa, el gigante va a París y allí, intimado por una fea situación en la que se lo acusa de un robo, orina toda la ciudad y la inunda. Se pone a orinar Pantagruel, el agua arrasa París y las gentes gritan unas cosas que no puedo repetir ahora. Es un capítulo extraordinario, Me gustó a mí también, tampoco puedo decirlo, yo lo diré el título del capítulo, es del increíble limpiaculos que inventó Pantagruel, se llama un capítulo. Con esto yo atraje a mis hijos, que eran muy niños, a la literatura. Así que dedicamos esto naturalmente al querido François Rabelais. Hemos ido a la discoteca para ver si tenían alguna cosa acerca del Hotel Dieu, tanto el de París como el de Lyon, como de los 32 que todavía hay en Francia. Y no hay nada. No hay. Esta canción fue compuesta probablemente dentro del Hotel Dieu. Ajá. Y se llama Par moi d'amour. Escucharemos la versión clásica de Lucien Boyer, que era la novia de Gardel. Adelante.